Pero yo quiero hablarte en esta noche sobre lo que pasó en la cruz, específicamente lo que pasó en la cruz, y te quiero hablar, si llego, de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y quiero empezar en Lucas, capítulo 23, el verso 33, para no leer todo el pasaje. Dice la Biblia en Lucas, capítulo 23, verso 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? De esa parte de la Semana Santa en que crucifican a Jesús y hay un malhechor a la derecha y un malhechor a la izquierda. Bueno, este capítulo nos narra justamente, el capítulo 23, nos habla exactamente de lo que estaba aconteciendo allí en la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estuve pensando, porque durante los 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo, Él predicó muchísimos sermones, también dio muchísimas enseñanzas, ahí lo vemos todo el tiempo enseñando, habló en parábolas, todo el tiempo Él estaba predicando, enseñando y todo eso. Pero en las últimas horas, que lo encontramos acá en este pasaje de Jesús, Él solamente pronunció 7 palabras. En los últimos momentos que Jesús estuvo allí vivo, Él solamente mencionó 7 palabras, y ya no lo hizo como lo venía haciendo, ¿no es cierto? Él predicaba en las montañas, predicaba a la orilla del mar. Ahora no, Él está dando estas 7 palabras colgando de la cruz del Calvario. Allí estaba Él crucificado, y en esa cruz Él mencionó 7 palabras que quiero compartirte en esta noche. Y esas 7 palabras fueron las que constituyeron su último sermón, el último sermón de Jesús mientras estaba vivo. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, ¿no? Él dijo que era el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hizo? Entregó su vida predicando. Él entregó su vida por nosotros. Predicó allí el último sermón. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando, dando palabras de esperanza, y así de maravilloso lo vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, aún en la cruz, allí con sus manos clavadas en el madero, sus pies también, y todo herido y lastimado como estaba, Él igual ahí seguía predicando, enseñando, consolando y animando a los que estaban a su alrededor. Así que, sin más introducción, quiero que reflexionemos en esta noche sobre estas 7 palabras que Jesús expresa allí en el Calvario, y vamos a aprender del mensaje de cada una de estas palabras algo para nuestra vida en esta noche. La primera palabra que encontramos es la palabra de perdón. Amén. La palabra de perdón. Y quiero en esta noche que mires al que está al lado tuyo, aunque no le hiciste nada, o sí, no sé, decirle te perdono, y ahora decirle perdóname. Te perdono, perdóname. 2 palabras, te perdono a vos, todo lo que me haces vos, me haces renegar, perdóname. Pero 2 cosas fundamentales. El perdón, mi hermano, tanto cuesta perdonar y pedir perdón. Pero Jesús decía allí, quiero que nos ubiquemos en el contexto de la historia. Jesús está crucificado, allí está la gente que le está rodeando, y están los que lo maltratan, los que se ríen de Él, los que se burlan. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Así que Jesús estaba sufriendo, podemos decir, el peor castigo que alguien podía recibir, porque la muerte de cruz era la muerte más terrible que había en esa época. Había sido azotado, como ya seguramente lo han visto algunas veces,
había sido golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir de los que estaban colgados en la cruz que los insultaran, que los ofendieran, que los maldijeran. Estaban ahí colgados y los que estaban en la cruz hacían estas cosas, ¿no? Insultos, ofensas, maldiciones de parte de los que estaban crucificados. Pero aquel día fue un día muy especial, porque los soldados que estaban allí, los romanos, escucharon unas palabras que nunca jamás habían escuchado de un crucificado, de alguien que estaba colgado en el madero. Y escucharon a ese hombre que se llamaba Jesús, hablando en aquel momento doloroso y terrible de palabras de perdón y de misericordia. Porque él dijo, Padre, al papá le hablaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo pensé en un momento, nuestro Señor Jesús terminaba sus días en ese mundo, o terminaba, mejor dicho, en este mundo perdonando, sin rencores, ni amarguras en su corazón. Y yo me pregunto, ¿cómo andamos nosotros con ese tema? ¿Necesitamos perdonar a alguien? ¿Necesitamos pedir perdón? ¿Será que tenemos algún rencor ahí? Porque el rencor simplemente es falta de perdón. El resentimiento es más profundo, es falta de perdón y encima uno quiere vengarse de lo que le hicieron. Pero allí estaba Jesús perdonando sin rencores y sin amargura en su corazón después de todo lo que le habían hecho. Y Él los había perdonado y pedía algo increíble. Él dice, yo los perdono, y también le dijo al Padre, ¿no? Le dijo, Padre, perdónalos. Porque Él los perdonaba, pero no sabía lo que iba a hacer el Padre. Pero Él le pide al Padre que los perdone. Él no dijo, por ejemplo, Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. No dijo eso. Él tampoco estaba clamando por venganza. No. Él estaba pidiendo simplemente al Padre misericordia para los que lo habían crucificado y para los que le habían causado tanto dolor. Por eso, mi hermano y mi hermana, esta palabra de Jesús es un llamado para cada uno de nosotros, ¿a qué? A perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza, sin pensar que al otro le vaya mal porque nos hizo algo malo. No, mi hermano, Jesús estaba en la cruz con aquellos que lo maltrataron y le hicieron de todo y Él los perdonó. Así que muchas personas terminan sus días, por ejemplo, odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Pero hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, escuche, nos dice, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Amén. Porque si tú no perdonas, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. ¿Sabían eso? Porque dice, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Sí o no? Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Pero si vos perdonas, Dios te perdona. Amén. Entonces muchos decimos, por ejemplo, que Dios te perdone, ¿no? Eso, yo no te puedo perdonar, que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, por ejemplo, yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Terrible, ¿no? Pero esa no es una actitud correcta, no es una actitud que Dios quiere de nosotros. Como cristianos, mi hermano y mi hermana, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros. El perdón es para cada uno de nosotros porque Él fue crucificado, dice la Biblia, por nuestros pecados. Amén. Así que cuando Jesús perdonó a aquellos hombres, el Señor también nos estaba perdonando a nosotros, porque Él estaba ahí en la cruz a causa nuestra, no a causa de Él. Fue por culpa nuestra que Jesús fue crucificado, porque Él terminó en la cruz por nuestros pecados, y estando ahí le dijo al papá, papá, perdónalos. No solo a los romanos, sino también a todos nosotros. ¿Cuántos lo creen eso?
Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. La segunda palabra es la palabra de salvación. Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, mire lo que pasó, tremendo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Tremendo. Palabras de salvación a un malhechor. Yo pensaba, porque nuestro Señor Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de los pecadores y teniendo de ellos misericordia. Cristo toda la vida la vivió así, junto a los pecadores. ¿Se acuerdan? Los religiosos lo criticaban y le decían: mira, este come con los publicanos, con los pecadores. Y Jesús dice: para eso vine. Yo vine para estar con los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y todos lo criticaban porque Él estaba con los pecadores y tenía misericordia de ellos. Y así murió Jesús, estando con dos pecadores y teniendo misericordia de uno de ellos. Así que Él fue crucificado en medio de esos malhechores, quienes habían, como dice la Biblia, cometido crímenes muy graves, ya que fueron condenados a ese tipo de muerte, que era la muerte más tremenda para los malhechores. Los peores malhechores que había iban a esa muerte. Uno de ellos vimos que se burló de Él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro lo reconoció. Y el otro reconoció su pecado, reconoció a Jesús como su Salvador y le hizo una petición. Estando en agonía, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que ese hombre no recibió de Jesús rechazo, ¿no? Quizá alguno dice: no, pero este pecador que está, este delincuente que está crucificado ahí, no merece la salvación. Pero ¿por qué somos salvos nosotros? Por la gracia. ¿Y la gracia qué es? Un regalo inmerecido. O sea, Dios me da lo que yo no merezco. Bueno, él no merecía ser salvo, pero la gracia de Dios lo alcanzó, lo abrazó. Amén. Así que él demostró que verdaderamente era lo que había dicho Jesús, ¿no? Y la puerta de la salvación. En Juan capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que el Señor dice que entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Y esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Mire, 2 o 3 cosas le digo. Primero, mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Si tuviera el malhechor acá diría: es así, muchachos. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Así que mientras vivimos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Podemos arrepentirnos, mi hermano, en el último momento de nuestra vida, y quizás Dios derrame su gloria y su gracia sobre nosotros. Lo segundo es que nunca es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar al reino de Dios. Hay personas que dicen: no, si yo entro a la iglesia, se caen todos los santos, ¿no? Se creen tan pecadores, tan malas personas, que piensan que no pueden ir a una iglesia ni acercarse a Dios. Porque dicen: no, ¿cómo me voy a acercar a Dios yo? Mi hermano, este pasaje nos muestra que nunca es demasiado pecador una persona para poder recibir la salvación y entrar al reino de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y lo tercero, amén. Gloria a Dios. Y lo tercero es muy importante.
No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Usted nunca diga, este no se va a salvar nunca, esta nunca se va a salvar, aquel no va a entrar al reino de Dios, este es un desastre. Nunca le cerremos la puerta de la salvación a nadie. ¿Por qué? Porque podemos ver que la última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, era un ladrón. Es decir, que todo pecador, mi hermano, que se arrepiente puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Están pensando en alguien, por eso están dudando ahí. ¿Ya le cerraron la puerta a alguno? Ábransela de nuevo. No importa lo que haya hecho, todos podemos entrar al reino de Dios si nos arrepentimos. Tercer palabra, voy rápido. La tercera palabra es la palabra de amor y responsabilidad. Juan capítulo 19, el verso 25 al 27, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió a María en su casa. Amén. Una palabra de amor y de responsabilidad. Yo creo que todos los discípulos en ese momento lo habían abandonado, ¿se acuerda? El único que no lo abandonó a Jesús fue Juan. Juan fue el único. ¿Por qué? Porque Juan estaba junto a María, contemplando a su hijo allí en la cruz. Los demás habían desaparecido. Entonces, verdaderamente eran momentos, como siempre decimos, muy difíciles, muy duros para María, porque estaba viendo morir a su hijo, estaba agonizando, estaba sufriendo, y en ese momento la profecía que le dio Simeón, ¿se acuerda? Cuando Jesús fue presentado en el templo, se estaba cumpliendo en ese momento. Eso está en Lucas capítulo 2, versos 34 y 35, que dice así. Dice, los bendijo Simeón, allí estaba José y María llevando a Jesús, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor, en ese momento, hermanos, estaba atravesando el alma de Jesús. Así que Jesús mostró ahí su amor por su madre María. Jesús amaba a su mamá. ¿Y por qué lo demuestra? Porque no la dejó desamparada. Jesús se iba, pero antes de irse le dijo a Juan, Juan, acá está tu mamá, cuídala. Así que no la abandonó, no la dejó desamparada. Y se cree que José para ese momento ya había muerto, así que Jesús no se desentendió de la mamá, se la dejó a cargo a Juan. Y es maravilloso cuando vemos la palabra, ver cómo el Señor estaba cumpliendo también su misión redentora, ver cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo el amor para no descuidar a su mamá. Fíjese qué detalle. Él estaba colgando de la cruz, todo lastimado, todo herido, sufriendo el dolor intenso que estaba viviendo allí. Sin embargo, Él, a pesar de eso, tuvo en cuenta a su mamá, que estaba ahí, el amor a su mamá. Él estaba siendo el redentor del mundo, pero a la vez estaba pensando en una persona hermosa que había sido su madre, y allí se la dejó al cuidado de Juan. Así que este es un ejemplo para mí maravilloso, para cada uno de nosotros, que muchas veces, y escuchen a los chicos, los jóvenes y adolescentes, muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestra familia. Por todas las cosas a veces importantes que tenemos que hacer, nos olvidamos de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman ellos porque estamos cumpliendo nosotros importantes propósitos y proyectos ministeriales para el Señor. Pero nos olvidamos.
Estamos ahí, dale y dale, tenemos que predicar, tenemos que cantar, tenemos que tocar, pero nos olvidamos de la familia. Mi hermano, qué lindo ejemplo nos da Jesús. Jesús crucificado, siendo el Redentor del mundo, pensando en su mamá. Amén. Así que hay que pensar en la familia, amén. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener el cuidado de su madre. Me encanta eso. La cuarta palabra es una palabra de angustia que Jesús menciona. Está en el verso 45 y 46 de Mateo 27 y dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que para entender mejor el significado de esas palabras, que son impactantes, ¿no? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que habla de justamente nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito por David. Salmo allí 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Allí David estaba escribiendo este salmo miles de años antes. El título del salmo dice sobre Ajelet Azahar. Está escrito así: Ajelet Azahar, que significa el ciervo de la aurora o el corzo del amanecer. Y según los historiadores judíos, este salmo era cantado en aquel tiempo cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana. Ahí cantaban este salmo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Decía Jesús. Así que ahí vemos a Jesús, mi hermano, el Cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por toda la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. El Padre Celestial ahí estaba y Él no permitió, como se acuerdan en la época de Abraham, que Abraham sacrificara a su hijo, que era Isaac. Pero ahora, ¿se acuerdan la historia de Génesis capítulo 22? Abraham fue llamado al monte también para ofrecer a su hijo el sacrificio, y cuando llegó el momento de que Abraham tenía que sacrificar a su hijo, Dios le dijo a Abraham, no toques al niño, porque yo he visto tu fe. Eso fue en el Génesis. Pero ahora el hijo que estaba siendo sacrificado era el Hijo de Dios, y el Padre Celestial estaba sacrificando a su propio Hijo por nosotros. Y por eso el Señor en agonía le expresa: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, papá, me dejaste? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio, pues no solamente el Hijo sufría, sino también el Padre Celestial, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Así que cada uno de nosotros, por ese gran amor de Dios, tenemos que amarlo, mi hermano. Tenemos que amar a Dios, amar a su Hijo. Por eso ese sacrificio enorme que hicieron por nosotros, amarlo, honrarlo, alabarlo cada día de nuestra vida. La quinta palabra es también una palabra de agonía. La palabra era de angustia, pero esta es de agonía. En el verso 28 de Juan capítulo 19 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Esta es la quinta palabra. Y tenemos que entender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino también el dolor más terrible era la deshidratación. Cuando se empezaban a deshidratar, eso era tremendo. La pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre,
por insolación, por las heridas que se le infectaban. Eso hacía que la boca se le secara. La lengua se le pegaba al paladar. Tremendo. Por eso esta palabra tiene un doble mensaje para nuestra vida. Primero, que nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. Y entonces surge una pregunta ahí. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir nosotros por causa de nuestro Dios? Él derramó hasta la última gota, sufrió hasta el final por nosotros. ¿Y qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por Él? Piénselo. El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos nunca esa agonía de la sed. Así dice que como Moisés, ¿se acuerda?, golpeaba la roca en el desierto para que brotara el agua, así Cristo es nuestra roca. Y Él fue golpeado para que nosotros ahora pudiéramos beber del agua de vida eterna. Jesús dijo un día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Así que el Señor Jesucristo dijo a la samaritana en el pozo, ¿se acuerdan del agua?, que Él le daría a beber y que ella no tendría sed jamás. O sea, Jesús sacia la sed de este mundo y la de cada uno de nosotros. Cuando usted tiene necesidad, usted vaya a Jesús y Él va a saciar su sed. Ya estoy terminando. La sexta palabra es la palabra de esperanza. Juan capítulo 19, verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo entonces: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, completa, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó esas palabras: consumado es, la cual en el original aparece como la palabra tetelestai. Seguramente la han leído alguna vez. La palabra que aparece tetelestai o consumado es. Esa palabra tetelestai tenía varios significados en el tiempo bíblico y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Por ejemplo, tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba: tetelestai, la batalla había sido ganada. Y Jesús en la cruz ganó la batalla contra Satanás. ¿Cuántos lo creen? Si no lo cree, mire lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice: anulando aquel día, Jesús en la cruz dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué más hizo? Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué más? Triunfando sobre ellos en la cruz. Denle un aplauso al Rey. Y el otro significado de tetelestai es que también era una palabra usada en el comercio. ¿Cuándo? Cuando se cancelaba una deuda. Se decía, entonces pagaban la deuda y decían tetelestai, es decir, la deuda fue cancelada. Jesús pagó, mi hermano y mi hermana, Jesús pagó nuestra deuda para con Dios y nos justificó por medio de Él, y por eso dice la Biblia que tenemos ahora paz con Dios. Antes estábamos distanciados, antes estábamos alejados, antes estábamos enemistados, ahora estamos, gloria a Dios, estamos justificados porque Cristo pagó el precio de nuestra redención. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última palabra es la palabra de confianza. Lucas 23, 46 dice:
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, Jesús expiró. Así que Jesús estaba allí confiado que al morir no estaría más solo. El Padre Celestial estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte, porque él venció la muerte, ni tampoco a merced de Satanás, sino que su vida estaba ahora en las manos de Dios. Por eso él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo sería bajado de la cruz, como lo vamos a ver en la cantata, por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, pero sí se preocupó por quién se haría cargo de su espíritu. Y por eso él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial allí estaría con él. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Así que, hermanos, qué lindo que en esta noche pensemos que hoy lamentablemente hay millones de personas que se preocupan de las cosas materiales. Cuando llega el día de su muerte, ya, por ejemplo, aseguran su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero ¿sabe qué? No le han entregado su alma al Señor. No le han entregado su vida a Cristo. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia, nunca será separada de Dios. Cada persona que le abrió el corazón a Cristo y lo recibió en su vida, nunca más será separada de Jesús. Romanos capítulo 8, termino con esto. Versos 38 y 39 dice: el apóstol Pablo dijo: por lo cual estoy seguro, escuche, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, solamente vamos a orar, dándole gracias a Jesús. Amén. Él dio su vida por ti y por mí. Y si tú lo recibes en tu corazón, nunca jamás estarás solo ni sola. Él siempre estará contigo. Recuerda estas 7 palabras de Jesús en la cruz. Tienen mensajes poderosos para nosotros hoy. Así que dale gracias al Señor allí donde estás, porque Él dio su vida por ti. Y dile: Señor, yo ahora quiero dar mi vida por ti. Qué lindo que Dios encuentre hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que os le digan: Señor, ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Ahora yo quiero hacer algo por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y, Señor, gracias porque hoy pudimos recorrer un poquito, Señor, ese momento terrible que viviste allí en la cruz del Calvario, pero donde nos dejaste el último sermón, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Ahora, Señor, una vez más, te abrimos nuestro corazón y te recibimos como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Señor, no queremos distanciarnos más de ti, no queremos estar más lejos de ti, queremos estar cerca tuyo, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Padre, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, cada familia, cada matrimonio en esta noche. Bendigo a los jóvenes, adolescentes y niños, y lo hago, Señor, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.